Hola, bienvenidos a una nueva sesión de este curso de Medicina Interna. En esta sesión vamos a revisar el importantísimo tema de la diabetes mellitus. Y en esta sesión vamos a revisar dos aspectos que son el diagnóstico de diabetes mellitus y su manejo y tratamiento. Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que vamos a entender por diabetes mellitus y como pueden ver ustedes ahí, este término refiere a un grupo de desórdenes metabólicos que comparten el fenotipo de hiperglicemia, es decir, no estamos frente a una enfermedad, sino que a un conjunto de enfermedades como vamos a ver enseguida. Y por lo tanto, varios tipos distintos de diabetes mellitus son causados por una compleja interacción de factores. En general, suele distinguirse dos tipos de diabetes mellitus, diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, pero en realidad hay bastante más tipos que eso. Dependiendo de su etiología, la etiología de la diabetes mellitus, los factores que contribuyen a la hiperglicemia incluyen secreción reducida de insulina, utilización disminuida de la glucosa y o producción aumentada de glucosa. Y dependiendo del tipo de diabetes mellitus va a predominar uno u otro de estos mecanismos o estos factores. Y la desregulación metabólica que se asocia con esta enfermedad causa cambios en una serie de sistemas de órganos y por lo tanto, por eso que la diabetes mellitus ya ha salido del ámbito exclusivo de la endocrinología, aún los endocrinólogos se encargan de ella, pero entra en una categoría propia. Nosotros lo estamos viendo en relación a la nutrición, pero tiene una categoría propia. ¿Mm? Ahora, dado esta desregulación que causa esta enfermedad en distintos sistemas orgánicos, esto impone una tremenda carga a los pacientes y a los sistemas sanitarios. Ahora, la diabetes mellitus se ha clasificado en base a procesos patogénicos que llevan a la hiperglicemia. eh, es lo que es la clasificación actual, digamos, a diferencia de criterios anteriores, en que se clasificaba por la edad de inicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diabetes mellitus juvenil o el tipo de terapia que se usaba, insulino dependiente o no dependiente. Esto ha cambiado porque en realidad, y ahora se consideran dos amplias categorías llamadas tipo 1 y tipo 2, en que la diabetes mellitus tipo 1 eh, se identifica con la que llamamos diabetes mellitus juvenil o insulino dependiente. Lo que pasa es que esas nominaciones se mostraron erróneas porque, en primer lugar, es cierto, la diabetes mellitus tipo 1 aparece mucho más temprana en la edad de las personas que la diabetes mellitus tipo 2, pero también puede aparecer en etapas tardías y la diabetes mellitus tipo 2 también y cada vez más es insulino dependiente. Entonces, por eso que ahora se ha cambiado ese tipo de nomenclatura y consideramos estas categorías. Pero además de estas dos, como decía anteriormente, hay otras formas de diabetes que no vamos a tratar precisamente en esta sesión, pero que es importante tenerlas presentes. Y tanto el tipo 1 como el tipo 2 en general son precedidos por una fase de homeostasis anormal de la glucosa, eh, eh, pero el tiempo en que se produce esta fase cambia en un tipo de diabetes que en la otra. Es bastante más corta en la tipo 1 que en la tipo 2. Y la diabetes mellitus tipo 1 es el resultado de una deficiencia completa o casi completa de insulina. No se sabe muy bien por qué, pero se ha postulado que hay anticuerpos antipáncreas que destruyen las células beta y esa sería como la etiología que estaría detrás de la diabetes mellitus tipo 1. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en cierto modo mucho más compleja porque está dada por un grupo heterogéneo de desórdenes que tienen que ver con grados variables de resistencia a la insulina, reducción de la secreción de insulina y producción de glucosa aumentada. Hay diferentes efectos genéticos y metabólicos en la acción de la insulina y en su secreción que dan lugar a este fenotipo de hiperglicemia y diabetes tipo 2 y esta diabetes mellitus tipo 2 es precedida por un periodo de hemostasis de la glucosa normal que se clasifica como alteración de la glucosa en ayunas o alteración de la tolerancia a la glucosa o algunos también la han llamado prediabetes.
Y aquí hay este cuadro nos da una idea, ¿no es cierto?, en que lo que tenemos son los tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes, dentro de las cuales una de las principales es la diabetes gestacional. Aquí tenemos una tolerancia a la glucosa normal, lo que podríamos entender como un nivel plasmático de glucosa normal en la sangre. Y aquí tenemos la prediabetes o intolerancia a los hidratos de carbono, también se la ha llamado, en que hay una glucosa en ayuno alterada. Y después viene ya la diabetes mellitus propiamente tal, en la cual tenemos una etapa en que la insulina no es requerida, la insulina es requerida para control y la insulina es requerida para sobrevivir. Lo que nosotros vemos en la diabetes mellitus tipo 2 es que rápidamente esta enfermedad pasa de una tolerancia a la glucosa normal a insulina requerida para sobrevivir. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 pasa de tolerancia a la glucosa normal habitualmente a un periodo más o menos prolongado de esta prediabetes o de intolerancia a los hidratos de carbono y después va pasando por estas distintas etapas en la cual la insulina no es requerida y se usan hipoglicemiantes orales. Después la insulina puede ser requerida para control y finalmente la insulina es requerida para sobrevivir. Y después tenemos otros tipos de diabetes con la diabetes gestacional, donde tienen también características parecidas a la que vemos en la diabetes mellitus tipo 2. Y aquí ustedes tienen los distintos tipos de diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, toda esta larga lista que está acá, y finalmente la diabetes gestacional. ¿Cuál es la epidemiología de la diabetes mellitus en nuestro país? Ustedes pueden ver, aquí están las diversas encuestas nacionales de salud. Tenemos en verde la del 2003, amarillo la 2009-2010 y en azul la última, la 2016-2017. Ustedes pueden ver que la prevalencia de diabetes mellitus en población adulta, es decir, personas de 15 años o más, es de un increíble 12.3%. O sea, eso es muy alto y ha ido creciendo. En el 2003, o sea, ayer, digamos, era de 4.2, en el 2009 era 9 y ahora estamos en 12.3. Si nosotros vamos a ver cuál es la prevalencia en los distintos géneros, vemos que es algo mayor en mujeres y algo menor en hombres. Los otros datos interesantes son que en general la prevalencia de diabetes mellitus aumenta con la edad, siendo prácticamente inexistente en el grupo de 15 a 24 años, y en las personas de 65 años y más, ustedes pueden ver que hay una alta prevalencia de esta enfermedad. En el 2009 era de 26% y ahora en la última encuesta nacional de salud estamos llegando a un 31%, que es una cifra insólita. Y el otro hecho es que en realidad también hay una mayor prevalencia en personas con menor años de educación. Ustedes pueden ver que las personas que tienen menos de 8 años de educación, menos de 8 años de estudios cursados, también tenemos una prevalencia de 25%, es decir, una cada 4 personas de este grupo tiene diabetes mellitus versus 7.7 u 11 en personas que tienen más años de educación. Aquí hay que tener presente que en Chile el nivel educacional está muy correlacionado con el nivel socioeconómico, por lo tanto las personas que tienen menor nivel educacional habitualmente también tienen bajo nivel socioeconómico y aquí es donde se concentra fundamentalmente la enfermedad. Esto puede estar relacionado con lo que ustedes vieron anteriormente en la clase de obesidad. En- en- en este grupo de años de educación también se concentra una buena parte de los obesos y esto puede estar explicando esta alta prevalencia de desmelitus en este grupo. Em, Ahora, en general, si nos vamos a la epidemiología fuera de Chile, vemos que hasta el 80% de los individuos con diabetes viven en países con ingresos medio bajos. En Estados Unidos la prevalencia de diabetes es de 12%, igual que la que tenemos actualmente en Chile. O sea, hemos llegado a igualar a Estados Unidos en prevalencia de diabetes mellitus, esto en sujetos mayores de 20 años y 26.9 en sujetos mayores de 65 años. Estamos bien parecidos a lo que pasa en Estados Unidos. Las cifras son similares en hombres y mujeres y en el mundo la mayoría de los individuos con diabetes tienen entre 40 y 59 años, o sea, plena edad laboral. Y la tolerancia a la glucosa se clasifica en tres anomalías, en tres amplias categorías, perdón: homeostasis de la glucosa normal, homeostasis de la glucosa alterada y diabetes mellitus.
Y esta homeostasis, esta tolerancia a la glucosa se puede evaluar con tres tipos de exámenes: la glicemia plasmática en ayuna, cómo responden las personas a un desafío con glucosa oral, llamado test de sobrecarga de la glucosa, en que se les dan 75 gramos de glucosa a tomar y se toman muestras de glicemia seriadas, y con la llamada hemoglobina glicosilada. En general, nosotros consideramos que existe una tolerancia a la glucosa normal, lo que podríamos decir un nivel de glicemia normal, cuando existe una glicemia plasmática en ayunas, entendiendo por ayunas al menos 8 horas sin ingesta calórica, de 100 miligramos por decilitro menos, o un test de sobrecarga de glucosa que no sobrepasa los 140 miligramos por decilitro, o un nivel de hemoglobina glicosilada de menor de 5,7%. Si la glicemia plasmática en ayunas está entre 100 y 125 miligramos por decilitro, decimos que tenemos una glicemia en ayunas alterada. Lo mismo que si el test de tolerancia en algún momento llega a niveles entre 140 y 199, o una hemoglobina glicosilada en niveles de 5,7 a 6,4. Estos individuos están en riesgo alto de progresar a diabetes mellitus tipo 2, y por eso es tan importante reconocerlos, digamos, y además tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus? Síntomas de diabetes más concentración de glucosa al azar, es decir, sin tener en cuenta el tiempo de la última comida, es decir, una diabetes hecha en cualquier momento del día de 200 miligramos por decilitro más, repetida 2 o más veces en el tiempo. Cuando tenemos, y este es como el criterio estándar, digamos, una glicemia plasmática de ayuno, es decir, después que las personas han hecho 8 horas de ayuno o más de 126 miligramos por decilitro, eso le da el sello de que hay una diabetes mellitus, o una hemoglobina glicosilada de mayor a 6,5%, o cuando se hace una curva de tolerancia a la glucosa y se encuentra una glicemia plasmática a las 2 horas eh, de 200 miligramos por decilitro o más. Debo recalcar acá que en general no se necesita necesariamente hacer un test de tolerancia a la glucosa para diagnosticar la diabetes. Se puede hacer perfectamente con la glicemia plasmática en ayuna, dando la instrucción a las personas que hagan el ayuno, y si tienen 126 miligramos por decilitro más de una ocasión, uno ya podría hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. En general, dado la carga que presenta esta enfermedad en las personas y en los sistemas, se ha recomendado hacer un examen de screening, es decir, tratar de diagnosticar la diabetes mellitus muy tempranamente en el curso de la enfermedad, esencialmente para diagnosticarla en un momento en que todavía no se han producido complicaciones crónicas, y es una cosa muy importante que vamos a ver después, ¿no? Y esto se ha recomendado porque hay un gran número de individuos que cumplen con los criterios de diabetes mellitus, pero que no saben, no están conscientes que tienen la enfermedad porque no tienen síntomas. Esta es una enfermedad cuando empieza muy silenciosa. Hay estudios epidemiológicos que sugieren que la diabetes mellitus puede estar presente por hasta una década antes del diagnóstico, y por lo tanto cuando nosotros la diagnosticamos ya ha pasado una década y ya muchos pacientes ya tienen complicaciones crónicas. Em, Algunos individuos ya tienen, como decía anteriormente, una o más complicaciones en el momento del diagnóstico, y el tratamiento de la diabetes mellitus puede alterar favorablemente la historia natural de la enfermedad, y por lo tanto por eso que es importante diagnosticarla precozmente, porque ahí podríamos nosotros empezar a tratarla cuando se diagnostique y evitar o retardar en forma significativa las complicaciones crónicas. ¿Cuáles son las características clínicas de la diabetes mellitus? Bueno, en general la diabetes mellitus tipo 2, esencialmente personas mayores de 30 años, habitualmente obesos. El 80% de los pacientes con diabetes mellitus son obesos, o el sobrepeso también es un factor de riesgo importante, y con obesidad abdominal, es decir, tienen una circunferencia de cintura aumentada. En general, estos pacientes no requieren insulina al inicio de la enfermedad y pueden tener condiciones asociadas, y habitualmente las tienen, tales como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, dislipidemia e hipertrigliceridemia. En este primer video vamos a llegar hasta acá y vamos a completar esta sesión en un segundo video.